Bueno, pues ya estamos en el aire. Creo que dices que me presentabas tú primero a mí o algo así. Sí, pues queridos amigos, es un placer estar con todos vosotros. Vamos a charlar hoy de astrología y vamos a presentarnos primero. Tengo el placer de estar con mi hermano Israel. Mi hermano, he de deciros que aprendió astrología antes que yo. Él es un poquito mayor que yo, 4 años. Entonces yo me crié escuchando hablar a él de astrología y a otro amigo, Charlie, y me fascinó, ¿no? Llevamos toda la vida guiándonos espiritualmente por este lenguaje, este conocimiento, esta sabiduría de la astrología. Mi hermano es licenciado en filología hispánica, escritor, estudiante de filosofía en la universidad, o sea, un pensador autodidacta, un pensador potente que lleva toda la vida reflexionando desde la astrología, desde la filosofía, y bueno, pues creo que tiene una riqueza, ¿no? El compartir una reflexión astrológica entre dos astrólogos hermanos que hemos compartido todo un camino espiritual de trabajarnos el ego, de reflexionar sobre la vida, y hoy vamos a hacerlo en vuestra presencia. Bienvenido, Israel. Pues nada, bueno, Sirio, yo creo que casi con toda seguridad lo conocéis más que a mí, ¿no? Pero aunque diríamos lo típico de no necesita presentación, ¿no? Pero bueno, pues lleva pues un mogollón de años haciendo técnicas alternativas, tarot, profesor de yoga, combinación de yoga con Qigong, con Tai Chi, pues ha creado el Reiki astrológico, pues astrólogo de categoría durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, tarot, etcétera, o sea que también una persona que escribe libros, publicados pues de todo tipo, ¿no? Ahora ha hecho su novela, ¿no? Bastante original y bastante potente, ¿no? Y bueno, tiene libros de Qigong, o sea, bueno, la novela, El Gran Experimento, ¿no? Pero bueno, pues eso, libros de numerología, libros de I Ching, por ejemplo, también, y da cursos de tarot, de astrología, y vamos, ya digo que además más conocido en las redes, ¿no? O sea que prácticamente es que no necesita presentación, ¿no? Pero bueno, que estamos aquí presentándonos, ¿no? Aquí y tal. Y bueno, todo lo que ha dicho, pues toda la vida hablando de todas estas cosas, él y yo, ¿no? Pues nos parece interesante hacer, pues grabarlo, ¿no? Ya tenemos alguna grabación en YouTube también. Y bueno, pues una más que es esta que empezamos ahora con la astrología, señores y señores. Ahí está. Muy bien, muy bien. He olvidado comentar que mi hermano es profesor de Tai Chi y de Qigong, con lo cual, aparte de tener la visión espiritual que nos pueda dar la astrología o la filosofía, incluso académica, también tenemos esa visión que da a las personas los trabajos energéticos, ¿no? Porque los que hemos hecho Reiki, Tai Chi, Qigong, que lo tenemos en común, el Sí. Tai Chi y el Qigong. Sí. Y eso nos da una dimensión de contactar con la energía, con la meditación, que es algo que nos lleva más allá de lo racional. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos ahí al ataque, venga, va. Bueno, la astrología, ¿no? La astrología. Yo diría que la astrología es un código que, como todo el universo, ¿no? El universo siempre es un código matemático, ¿no? Como bien dice de la ciencia, ¿no? Todos son matemáticas. Y es curioso que la edad moderna haya hecho que la ciencia moderna como que desconfíe del espíritu y la conciencia, ¿no? Como que la ciencia, en esta lucha contra la religión y la espiritualidad, nos llevó a esa idea de materialismo, ¿no? De no hace falta un Dios, no hace falta un espíritu para comprender las leyes de la naturaleza, ¿no? Y el agua se evapora a
100 grados y la gravedad 9,8 y todo eso, pues en su momento fue un gran avance para el conocimiento humano, ¿no? El conocimiento como científico que nos abocó a un cierto determinismo y a una cierta falta del espíritu, ¿no? Pero es curioso que dices, vale, siglo XVII, XVIII, XIX, pero ya en el siglo XX y aún más en el XXI, la física cuántica nos devuelve una ciencia donde vuelve a haber un espíritu, vuelve a haber vale, sí, hay unas matemáticas, hay unos programas, hay un código genético, hay un código astrológico, todo puede analizarse según códigos, pero ojo, que nuestra conciencia co-crea la realidad, ¿no? Entonces, la física cuántica, los conceptos como y tú que sabes, que nos devuelven ojo, esa tesis científica de la ciencia clásica donde que yo soy objetivo, que yo soy un observador neutral y simplemente estoy describiendo lo que veo, ¿no? Llega la física cuántica y desde un paradigma científico, con experimentos como el de la doble rejilla, acaba demostrando que eso no existe, que tú no puedes ser un observador neutral porque el observador está co-creando lo que observa, ¿no? Y entonces ocurre algo maravilloso en la modernidad, con el siglo XX y XXI, que el mismo paradigma científico en su desarrollo vuelve a un mundo con el espíritu donde sí que existe una conciencia que está atrayendo, eso nos lleva a la ley de atracción, vuelve a hacer que un código como el de la astrología pueda ser una ciencia y al mismo tiempo algo espiritual, y estas cosas se pueden conocer más o menos, pero realmente la ciencia ha llegado a estos paradigmas e incluso más, ¿no? Está demostrado, por ejemplo, que la emoción transforma la genética, transforma la biología, y tenéis, por ejemplo, la obra de Lipton, tenéis los trabajos de Masaru Emoto con el agua, hay todo un paradigma científico actual que nos devuelve a la espiritualidad, y eso podrá ser más conocido o menos por las personas, pero esas bases científicas están ahí diciendo, o si quieres, el trabajo conocido de Jung, como estábamos hablando tú y yo, ¿no? Hace un rato. Sí, o sea, yo creo que mucha gente diría que esto es pseudociencia, que no podemos decir quizás, ¿no? Son puntos de vista, ¿no? Quizás que sea una cuestión científica el cómo está cambiando todo, pero sí que es verdad que la cuántica nos aproxima, por lo menos en el nivel de lo micro, quizá no en el de lo grande, ¿no? Porque la cuántica no se ocupa de lo grande, pero sí que estoy de acuerdo totalmente en que hay un cambio de paradigma total, ¿no? Yo creo que es que, digamos que hay un movimiento de la conciencia colectiva o del inconsciente colectivo, ¿no? Que yo creo que actúa por cuestiones de saturación, ¿no? Como llegados a un punto de materialismo extremo, pues ¿qué pasa? Que entonces el espíritu o la inquietud o ver de manera menos concreta, analizando matemática, como hace la ciencia, pues ha tenido que surgir, y en el siglo XX se puso muy en tela de juicio la razón, y todo esto comenzó pues con la Segunda Guerra Mundial también. No es que comenzó, pero fue uno de los detonantes más fuertes para que muchos pensamientos se diesen cuenta de que la razón humana, el proyecto ilustrado de la razón, que era con la razón podemos conquistar todo, con la razón podemos llegar a todo, pues cayó de alguna manera. Y entonces yo creo que esta época, con el resurgimiento de todo esto que estás diciendo tú y tal, pues efectivamente, en el siglo XX ya empieza a ponerse en las idas del inconsciente, ¿no? O sea, y se empieza a aceptar ya que no es que sea solo la razón y la ciencia, ¿no? Sino que hay potencialidades en el inconsciente que realmente tienen mucho de razón, ¿no? O sea, tienen mucho que decir, mucho que enseñar, ¿no? Y la astrología, pues yo creo que tiene mucha relación con esto, ¿no? Por ejemplo, los planetas transpersonales, ¿no? Pues como Neptuno, son Urano y Neptuno y Plutón, ¿no? Pues Neptuno subraya muchísimo la idea de la mística, ¿no? También, por ejemplo, de lo que es un conocimiento más canalizado o inconsciente, o de conexión con todas las cosas, ¿no? Es decir, que surgen tipos de conocimiento que ya no se pueden manejar como se manejaban, pues, por ejemplo, antes del siglo XX, ¿no? Por ejemplo.
Y yo creo que ahora hay una conciencia muy grande de eso, ¿no? La astrología parece que nos dice mucho de esto también, ¿no? Lo de los planetas transpersonales que nos llevan más allá como de ti como persona, o sea, de lo que es nuestra vida, nuestra identificación de, bueno, pues soy fulanito que trabaja aquí o no, que tiene esta pareja, que no sé qué. Esos serían los planetas más personales, entiendo yo. Y los transpersonales pues nos llevan pues a algo un poquito más profundo, ¿no? Ujú. Sí, sin duda es muy interesante. Pues sí, es curioso que el camino de la ciencia moderna empezara de algún modo con la consolidación de una vida racional, lógica, matemática, empírica, y ahora, por ejemplo, que tenemos un nivel tecnológico tan grande, ¿no?, en nuestra sociedad, y más a nivel que no tendrán las élites, ¿no?, si los ciudadanos tenemos tanta tecnología, ¿no?, y tanto conocimiento, ¿no?, que más que el conocimiento oculto está la saturación de conocimiento, ¿no?, que hoy en día es difícil discernir dónde está la verdad, pero no porque no la puedas encontrar, sino porque hay tantas versiones. A lo que voy es a que la evolución se disparó con el flujo de información y de conocimiento, por ejemplo, de internet y de la ciencia, pero ahora tenemos una paradoja, que es que tenemos tanto acceso al conocimiento y a la información, y al mismo tiempo creo yo que nos abocamos a observar que a nivel emocional seguimos siendo muy inmaduros, ¿no? Las rupturas sentimentales nos duelen, nos comportamos como niños ofendidos, nos duele, nos deprimimos, nos tal. Y claro, esto yo creo que de alguna manera nos devuelve a Jung, a Freud, al psicoanálisis, al inconsciente, a la energía, a que de alguna manera la evolución va más allá del paradigma occidental de un hombre sabio es un hombre con un conocimiento racional estandarizado por un sistema, ¿no? Entonces, claro, efectivamente Urano, Neptuno y Plutón nos muestran esa capacidad de cuestionar, de ver, de salir en perspectiva y ver el flujo, por ejemplo Neptuno, de ver el flujo emocional de los ideales humanos o el flujo mental de la sociedad, o la necesidad de transformar los instintos, las crueldades del ego plutónico, ¿no? Entonces, esas fuerzas transpersonales nos abocan a querer mejorar el colectivo, a querer mejorar la sociedad, y al mismo tiempo nos ponen en una situación curiosa, y es que los planetas transpersonales aspectados a los planetas personales, o sea, Urano, Neptuno, Plutón, aspectados al Sol, aspectados a Mercurio, a la Luna, al ascendente, a cosas personales, si quieres a Venus, te dan esos superpoderes de conciencia, te dan una capacidad de cuestionarte en perspectiva y de vibrar en energías transformadoras que pueden hacer añicos tu ego, y eso es un poder muy deseable y muy hermoso, muy espiritual, pero al mismo tiempo ponen en un verdadero aprieto al yo personal, al yo pequeño, al yo humano, que tiene sus pequeñas necesidades, tiene sus rutinas, sus apegos, sus miedos, y por una parte eso te lleva a crecer, pero por otra te puede llevar a descuidar tus pequeñas necesidades, a desestabilizar una vida que podría ser más sencilla, ¿no? Y aquí veo un poco la paradoja del genio, ¿no? Que tú puedes ser más o menos una persona equilibrada y bien resuelta, que no abundan, pero las hay, o puedes ser un genio, y los genios que tienen que tener esta parte transpersonal en el que hay en algún factor que son brillantes y suelen tener algunas otras cosas donde son desastrosos, ¿no? Como por ejemplo un Dalí, ¿no? Que dices, hostia, es un genio indiscutible, pero luego por el mundo en muchos sentidos no se sabía mover y era como un niño, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. ¿Y tú qué piensas, Israel, de la gestión de las energías transpersonales, en el sentido de cuánto deberíamos seguir ese anhelo a transformar el mundo espiritual, y cuánto deberíamos mirar la parte mundana? ¿Tú cómo lo ves esto?
Yo en una pequeña parte lo veo como Jung, ¿no? O sea, Jung nos dice, vamos a ver, tú puedes ser tomado por el arquetipo, ¿no? O sea, por ejemplo, los transpersonales, los planetas transpersonales, es como que nos abren la puerta a lo colectivo, pero colectivo y además muchas veces inconsciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que lo transpersonal siempre tiene que estar equilibrado con lo personal, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un Neptuno muy fuerte, pues a lo mejor pues tengo una conexión bestial con la naturaleza, con el cosmos, por ejemplo, ¿no? Porque Neptuno, la característica que tiene es que no le van nada a los límites, no le va nada a lo terrenal, ¿no? Entonces, claro, es como que, ¡buah! Un chupitazo de Neptuno es como un chupitazo de que si tomara uno una droga fuerte, digamos, ¿no? Es decir, te saca de lo real, te saca de lo personal, te saca de lo saturnino, desde luego, ¿no? Te saca de lo concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona con un planeta transpersonal como Neptuno muy fuerte, pues puede ser una persona que fácilmente se evada mucho de la realidad. Pero no porque ese Neptuno esté fuerte, sino porque tiene que estar contrarrestado con algo terrenal. Si tú no tienes tierra y tienes un Neptuno bestial, no tienes tierra en tu carta astral, digamos, ¿no? Pues wow, pues puedes tener ahí un problemilla, ¿no? De evasión. ¿Por qué? Porque ya Neptuno por sí mismo te da una intuición enorme. Es decir, por ejemplo, entre un loquito y un genio o un gran escritor, por ejemplo, los dos pueden tener un Neptuno sumamente fuerte. Ahora, el escritor, que tiene toda esa intuición que comparte con el loquito, tiene una diferencia muy grande, y es un enfoque, una capacidad para esa energía transpersonal, ubicarla dentro de una constancia de algo terrenal o pues al diseñar, es decir, Neptuno no quiere límites, pero si los necesita. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, pues a raíz de lo que estás comentando, la astrología es fascinante porque da un reflejo muy exhaustivo del psiquismo humano, muy probablemente, y en realidad estoy siendo humilde con la afirmación, muy por encima de las categorías psicológicas, a pesar de que hay buenas categorías psicológicas. Pero cuando la psicoastrología define los arquetipos psicológicos, por ejemplo los arquetipos planetarios, los arquetipos zodiacales, la astrología psicológica traduce el lenguaje en pautas psicológicas, pero en el fondo son pautas energéticas. Eso quiere decir que lo que está definiendo la astrología va más allá de lo que podemos racionalizar, aunque podamos racionalizarlo. Entonces es un lenguaje muy profundo. Entonces, por ejemplo, Neptuno, como Israel explicaba, nos conecta con los anhelos sentimentales unidos a... Si la luna son nuestras pautas emocionales, cómo funciona nuestro inconsciente de niño, cómo reacciona nuestro niño en esa búsqueda de seguridad y de amor, Neptuno le añade una fusión con lo intelectual, es como la emoción unida al deseo de evolucionar. Hay, por ejemplo, el sentido de sacrificio, ¿no? Que es parte de la humanidad, ¿no? ¿Qué haría que tú espiritualmente trascendieras tu egoísmo y te sacrificaras? Quizás salvar un hijo, o a tu pareja, o a tu mejor amigo, o que en un momento dado tú entres en una casa en llamas para salvar a un gato, que dices, pero estoy loco. No, algo me ha conmovido, ¿no? Más allá de mi instinto incluso de supervivencia, ¿no? Esos son actos neptunianos también, ¿no? De trascender el propio ego. El instinto revolucionario, por ejemplo, ¿no? De querer cuestionar
mentalmente los paradigmas culturales, ¿no? Un Urano, ¿no? Si volvemos al Neptuno que estabas poniendo, por ejemplo, tú, ¿no? Mi hermano tiene, por ejemplo, con tu permiso, vamos a algo de tu carta astral, ¿vale? Tú tienes un Piscis en la 9, ¿no? La casa 9, por ejemplo, es la casa donde está el pensador, el filósofo. Si en la casa 3 tendemos a ser un aprendiz y a mover la comunicación terrenal, en la casa 9 tú das el fruto, tu visión de cuál es tu verdad, ¿no? Por ejemplo, el que tiene un Piscis con una luna en la 9, pues por ejemplo escribe cuentos pues tipo Borges, con fantasía, con ensueños. Tiene por ejemplo una novela de la Antártida, de fijaros, ir al pasado, Atlántida, perdón, ¿no? Ir al pasado con la luna y, quiero decir, pues yo por ejemplo tengo un Plutón en la 9, ¿no? Un Libra y un Plutón en la 9, entonces como pensador, quizá no tiro tanto a la fantasía como el agua, pues tiendo a escribir ensayos, ¿no? Un signo mental como Libra, pero mi visión es como una bomba, un Plutón, ¡buah! Vamos a evidenciar toda la oscuridad del mundo. Quiero decir que la propia carta astral define quién eres, define las líneas de tu vida, pero al mismo tiempo es un mapa que te enseña a evolucionar y qué es lo que estás equilibrando, más cuando metes los tránsitos, ¿no? Si la carta natal es todo tu diseño energético de conciencia, los tránsitos es lo que te dice qué está activo en cada momento en tu ser y de qué modo se está trabajando, ¿no? Quiero decir, ¿cómo están los planetas cuando tú naces, tu carta natal? ¿Cómo están los planetas en este momento y cómo te activan a ti, cómo me activan a mí, cómo le activan a él y por tanto qué parte de tu carta natal estás trabajando y desde qué ángulo, ¿no? Entonces es tanto lo que aporta la astrología a nivel evolutivo y espiritual, incluso a nivel terrenal, de oye, ¿qué voy a traer? Claro, es que, o sea, la astrología es como, digamos que sería lo que la astrología dice de sí misma es, yo soy, no es que lo diga así literalmente, ¿no? Pero lo que nos transmite la astrología es, yo soy la ciencia del ser en movimiento. Es decir, soy, como en filosofía se diría, soy la ontología de las ontologías. Es decir, soy la explicación de las dinámicas de todos los movimientos en todos los planos, ¿vale? O sea, lo que la astrología dice de sí misma es tela marinera. Es como siempre hemos buscado, ¿no?, el mapa de la vida, el mapa de cuántos mapas habrá. La astrología dice, no, si yo soy todos los mapas, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando cuando estabas comentando antes lo de que hoy día estamos en esta idea de hay tanta diversidad de opiniones, ¿no? O tanta diversidad de perspectivas que cuesta aclararse. Es como que, o sea, hace siglos, no, las cosas eran así, ¿no? O sea, quiero decir, había una fijación en las ideas, en verlas de determinada manera. Hoy día se cruzan las culturas, las personas, las ideas, las religiones, hay una conciencia tan colectiva, vale. Pues la astrología también nos va a decir, vamos a ver, es que todo este lío que tenéis de perspectivas realmente es porque no ordenáis el mundo en arquetipos. No es una cuestión el mundo de causa, efecto, razón, sino que causa, efecto, razón será como lo ve, pues a lo mejor, pues Mercurio, por ejemplo, pero ¿y la cantidad de otras perspectivas que hay? ¿No? ¿Te vas a dejar la mística de Neptuno, el sentido social revolucionario de Urano, ese otro transpersonal, o el sentido radical de transformación psicológica que es Plutón, o de transformación de raíz en la sociedad, que también podríamos decir Plutón, aunque en la sociedad es Saturno, ¿no? Pero Plutón lo que toca lo transforma de raíz y es el tercer transpersonal, Plutón, y entonces lo destruye para poder crear lo nuevo. O sea, es la transformación. O sea, son perspectivas que la astrología nos dice, vale, todo este juego confuso que tenéis de perspectivas y opiniones es porque no lo habéis ordenado en sus planos.
Ahora, es una hipótesis, quiero decir, para el que no es astrólogo, tú puedes decir, a ver, me está diciendo la astrología que los planos de la realidad son estos planos planetarios. La astrología dice eso. O sea, que somos nosotros los que lo vemos desordenado, pero no porque el universo o la realidad misma esté desordenada, sino porque todo está sometido a perspectivas que no es que valga lo mismo la una que la otra, no hay un relativismo. A ver, aquí hay mucho que decir porque igual Sirio también lo vería como astrólogo de otra manera, pero sí que hay... Lo que quiero decir es que existe un código, como estaba diciendo él, ¿no? Exacto. Es que existe un código que no es, oye, que todo es relativo y opina lo que quieras, o no sé. No. Todo es un conjunto de pues si hablas de la belleza, o sea, el pensamiento arquetípico, y ya acabo, es, por ejemplo, curioso, ¿no? O sea, si hablo de la belleza, ¿es similar a si hablo de la mujer? ¡Wow! Esto es extraño porque, visto desde el siglo XXI, parece un absurdo, o alguien diría un machismo incluso, o no, o un feminismo, estamos asociando belleza y mujer, ¿no? Pero lo que quiere decirse es que el pensamiento arquetípico enlaza las cosas de otra manera. Y entonces es cuando te permite, pues, ordenar a su manera la astrología, ¿no? Sí, sin duda la astrología tiene mucho que aportar a lo que podríamos llamar objetividad. Fijaros qué paradoja, ¿no? Que superficialmente se pensaría que la ciencia es objetiva y tiñería la astrología como mínimo de subjetiva o irreal, ¿no? Y en realidad a nivel espiritual pocas cosas objetivizan tanto las piezas que diseñan nuestra conciencia como la astrología. Y me gustaría poner algunos ejemplos, ¿no? Porque Israel has estado nombrando como diferentes planos y vamos a ejemplificar algunos. Hemos hablado de los planetas transpersonales. Por ejemplo, Plutón está terminando su tránsito en Capricornio. Capricornio es un signo de tierra. Urano, que es otro transpersonal y por tanto otra energía que transforma el colectivo, que transforma la sociedad, está también en tierra, en Tauro. Vamos a hablar un poco de esto. Capricornio, por ejemplo, tiene que ver con el arquetipo de la autoridad, de la responsabilidad, ¿no? Un sol o un ascendente capricorniano se pone metas, se autodisciplina y con su ambición va escalando hasta alcanzar sus objetivos, sus metas. Ese Plutón en Capricornio está, por ejemplo, mostrando la oscuridad, porque la oscuridad junguiana es un concepto muy plutónico, de las estructuras de poder, ¿no? Esto es muy visible, ¿no? En las teorías conspiratorias, como que cada vez se enfoca más, ¿no? La política nos engaña, las economías... Bueno, quiero decir que estamos viendo la sombra del capitalismo, estamos viendo que un mundo demasiado basado en el poder ha hecho que lo que se podría entender como el ego humano esté demasiado consolidada en el mundo, ¿no? Como que por poder, las estructuras por poder, por dinero, por política, han llegado a unos niveles de corrupción y de inmoralidad que si se analizan y se miran es escandaloso, ¿no? Ver cómo todas las grandes infraestructuras capricornianas y saturninas están podridas, ¿no? No hay una ética guiando las macroestructuras del mundo. Luego nos vamos, por ejemplo, eso sería el trabajo que ha hecho Plutón. Plutón ha ido desvelando la corrupción del sistema, ¿no? Es como, yo qué sé, bueno, no quiero poner muchos ejemplos, creo que porque no hace falta meter ahí, pero hay muchos ejemplos. Urano, por ejemplo, en Tauro, Urano es el que resetea, el que nos muestra lo que debe derrumbarse y transformarse. Si Plutón muestra la sombra de lo que está podrido, Urano derrumba esa estructura que Plutón ha carcomido. Urano está transitando por Tauro, Urano dura 7 años en un signo, y lo que está evidenciando es la necesidad de sustituir el sistema económico Tauro por un sistema nuevo. Pero desde otro punto de vista, si Tauro tiene que ver con el mundo material, con la seguridad que se basa en la materia, Urano en Tauro nos lleva a, claro, pensar que estamos a punto de entrar en ese Plutón
en Acuario, que nos va a enfrentar al mundo de la mente. Nosotros estamos saliendo de un mundo muy materialista, donde toda la vida humana se ha basado excesivamente en la materia, en lo que yo tengo, en lo que yo poseo, y estamos yendo hacia una sociedad mucho más virtual. En vez de tener 1000 CDs, pues tenemos un lapicito, ni eso, ¿no? O en un móvil sustituimos 1.000.000 de objetos, ¿no? Cada vez vamos a tener menos materia y vamos a tener más conciencia, más ligeros, ¿no? Y todo eso la astrología puede explicar por qué es esa transición. De la misma manera que explica quién eres y qué procesos estás viviendo tú individualmente, también explica los procesos colectivos en los que se podría ahondar, ¿no? Si nos vamos, y voy terminando, a ver cómo lo ves tú, ¿no? Neptuno, por ejemplo, es el único de los transpersonales que no está en tierra, no está sacando conclusiones de lo que ha sido vivir a través del yo tengo, yo poseo. Neptuno nos conecta, en Piscis nos conecta con esa espiritualidad y ese anhelo emocional. Es como decir, antes de soltar un mundo tan material, tan basado en el estatus, en la economía, en las normas, en las leyes, en la materia, en el dinero, vamos a conectar de nuevo con ese ideal de compasión, de amor, de entregas. Menos mal que Neptuno está purificándonos, ayudándonos a cerrar el ciclo de materia antes de adentrarnos de lleno en la era de Acuario, y a pesar de que también refleja mucha confusión, ¿no? y soledad, ¿no? Estamos muy conectados con estas energías acuarianas y al mismo tiempo nos sentimos muy solos, ¿no? Porque los amores son como muy virtuales, son corazoncitos en las redes sociales en lugar de conexiones reales, ¿no? Y Neptuno hará lo que pueda por recordarnos que tenemos que volver a esa conexión de tribu más real. ¿Tú cómo lo ves? Pues por ejemplo, Urano, que es el primer transpersonal, ¿no? Urano en Tauro, que comentabas, ¿no? Tauro afecta a los valores, afecta a los recursos, ¿no? Está en relación con la casa 2, porque es el segundo signo del zodíaco, ¿no? La casa 2 son valores, recursos, lo económico, de dónde saco la energía, digamos, ¿no? Entonces, claro, Urano es el planeta revolucionario, decíamos, y también del futuro, ¿no? Ahora está aspectado con Saturno. Urano nos trae el futuro. Urano siempre hace avanzar y es el que hace el corte con lo tradicional que estaba ya un poco enclaustrado y tal, ¿no? Entonces, como tú estabas diciendo, ¿no? En Tauro, yo creo que por primera vez nos va a traer lo que siempre se ha hablado de las nuevas energías alternativas. Es muy probable que ya no vaya a haber más excusas, porque parece que ya nos lo marca el plano arquetípico de los planetas, ¿no? O sea, claro, pero los planetas normalmente nos dan la conclusión cuando salen del signo, ¿vale? Entonces yo creo que para cuando Urano salga de Tauro es cuando realmente veremos ya mucha más consolidación de las energías alternativas. ¿Por qué? Pues porque Urano nos trae el futuro, nos trae esa renovación y lo alternativo, y más en Tauro, ¿no? Sería un comentario, por ejemplo, de Urano ahí en Tauro. Lo de Neptuno en Piscis, pues sí. Dentro de que, bueno, seguimos aquí en una pandemia mundial, que si viene, que si baja y tal, ¿no? Que si nos aíslan, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sí, como tú comentabas, la idea de Neptuno, que por lo menos está en Piscis, ¿no? Dándonos un poquito de corazón, porque Neptuno sería el regente de Piscis, ¿vale? Entonces un poco es un Neptuno bastante fuerte. Es decir, Neptuno en Piscis es un Neptuno fortalecido. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una conciencia colectiva bastante fuerte de ayuda, o mejor aún, conciencia de no hay bastante ayuda.
de ostras, está muy mal mucha, o como tú estabas diciendo, pues eso, la sensación de conectar, es decir, por ejemplo, en términos más cotidianos podríamos decir, vale, nos ha metido caña una pandemia y cada uno reacciona como reacciona, pero sí que hay, nos diría la astrología, una réplica que es, ya que te ha apretado por todos lados la realidad, pues hay un surgimiento de la emoción y la conexión con el otro, ¿vale? Y eso está muy bien de un Neptuno en Piscis, ¿no? También. ¿Sabes dónde lo veo yo eso también? El Neptuno en Piscis, aparte del aislamiento social, de encerrarnos en las casas, que es muy de Piscis, Neptuno, casa 12, ¿no? La soledad. Pero aparte de ese año que hemos vivido mucho más solitarios por la desconexión, de no visites a tus amigos, distanciamiento social, eso nos ha dado la oportunidad de estar con nosotros mismos, que es muy de Neptuno en Piscis. Pero además, algunos niños están naciendo, sobre todo los niños de los hijos de gente que está trabajada espiritualmente, que hace tai chi, que hace chikú, que hace yoga, que hace meditación, porque al final la gente que utiliza técnicas espirituales tiene otra conciencia, que sigue trabajando sus movidas, pero tiene otra conciencia. Esos hijos nacen con una inteligencia emocional, Israel, de bebés, que los miras a los ojos y dices, pero bueno, ¿qué me estás...? Que tienen una integración emocional. Yo he visto bebés que les ves una madurez emocional que te da 1000 vueltas y dices, joder, que tengo 40 y pico años y tú acabas de nacer. Ahí veo yo, porque claro, los niños que nacen ahora nacen con Neptuno en Piscis, ¿no? Por tanto, tienen esa semilla en su ser y tienen toda la vida para desarrollarla, pero parten de ella, ¿no? No es lo mismo nosotros, por ejemplo, que nacimos con un Neptuno en Sagitario y tenemos una intuición filosófica muy buena, ¿no? Pero una cosa es la intuición filosófica y otra es esa alma que no va a enredarse en luchar por tener razón, ¿no? De un Neptuno en Piscis, ¿no? Pureza, por ejemplo. Pureza, claro. Y del Urano y el Quirón en Tauro. Por cierto, Quirón está entre la órbita de Saturno y de Urano, para los que no lo sepáis, y tiene una energía que también es transpersonal realmente, porque tiene una órbita de 50 años, es lentita. Fijaros que el arquetipo de Tauro en herida y de renovación de Urano en Tauro habla de la herida, de tomar conciencia y de sanar a través de un regreso a la naturaleza. O sea, Quirón como herida, para quien no lo sepa un poco. Exacto. ¿Vale? Entonces ese Quirón en Tauro nos dice que ha llegado el momento de tomar conciencia de lo doloroso que es el estar destruyendo el planeta, la agricultura, todas las ciudades que apenas tienen árboles, que no, porque se pueden crear ciudades sostenibles donde la naturaleza y la arquitectura y los ladrillos combinen. Eso se puede hacer, no se ha elegido hacer así en la mayoría del planeta, ¿no? O sea, en la mayoría del planeta se ha arrasado la naturaleza para sustituirlo por lo artificial, ¿no? Pues Quirón en Tauro es la oportunidad de que esto nos duela como especie y digamos, hostia, que nuestro verdadero hogar, que es natural, lo hemos destruido, que está muy bien la comodidad de un coche, de una finca, de los ladrillos, pero tiene que ser a costa de destruir nuestro hogar. Pues no, ¿no? Y Urano, que representa el nuevo camino a seguir, Urano te dice dónde está la oportunidad que se abre, nos dice que toca regresar a la naturaleza, ¿no? Otra cosa es que las corrientes culturales de ecología estén manipuladas o no, pero que obviamente hay que recordar la naturaleza, amarla y volver a ella. Pues creo que es una obviedad que, por ejemplo, te lo puede decir un pensador o no, pero es que la astrología te lo está marcando con su flujo energético. Sí. Estaba pensando también en este Urano en Tauro, ¿no? Que estaba pensando que, fijaros, Tauro es de alguna manera, a ver, los signos cardinales nos expresan, yo creo que lo esencial del elemento. Tauro no es cardinal, o sea, tenemos 3 signos de tierra y Tauro es el fijo. Y sin embargo, Tauro, ser el fijo en tierra
siendo que la Tierra es algo que comparado con los otros elementos es más fijo. Esto habría que explicarlo, pero bueno. Sí, que la estabilidad está muy en peligro. Exactamente. Que la idea de Tauro como estabilidad y tierra, que es muy, muy de él, ¿no? O sea, Tauro es como que no me mueves, o sea, no me mueves. Soy, digamos, el signo menos ligero que hay, ¿me entendéis? Es como, creo yo, quizá, Sí, ¿eh? sí, el que El quiere signo más enraizarse. enraizado que hay, ¿vale? Exacto, muy bien dicho. Entonces, ahora le ponemos a Urano ahí. Ostras, un momento. O sea, el suelo mismo de la realidad que vivimos, Tauro, podríamos decir, le pones ahí a Urano, que Urano es el dios del cielo en la mitología, ¿no? O sea, no quiero estar tampoco me pongas muy ahí en tierra, porque te lo voy a virtualizar, te lo voy a convertir en mente, te lo voy a convertir, ¿y qué pasa? Que ese Urano en Tauro, y de pronto vemos que problemas para tocarnos, problemas para vernos, para abrazarnos, y no se me había ocurrido relacionarlo, pero te estaba escuchando antes y digo, ostras, vamos a ver. El suelo mismo de la realidad, esto que estamos diciendo de Tauro, llega un planeta tan poco de lo material como Urano y nos pone esa problemática, ¿no? Nos trae cosas buenas, malas. Y luego también quería decir un poco esto de que los planetas que sabemos que están, bueno, van llegando ya los transpersonales a Acuario, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos, creo que ya solo son 3 añitos, me parece, o quizá menos. Para Urano, para Plutón en Acuario, porque con Plutón en Acuario, que está ahora pues eso, haciendo, todavía le queda, estamos diciendo, ¿no?, para terminar de salir de Capricornio, pues con ese Plutón llegando ya ahí a Acuario, ya tenemos ahí, tenemos una potencia en Acuario que, digamos que Plutón en Capricornio termina de destruir. Bueno, nos ha mostrado lo que nos estaba diciendo Sirio, como Plutón el poder, pero también Plutón el transformación de la sociedad, conforme va saliendo, sí, es en esta época quizá donde se ha experimentado pues probablemente mayor manipulación, pues a ver, astrológicamente parece ser que sí, podríamos decir. Por lo menos cuando, ¿no?, se ha evidenciado, ¿no? Bueno, pero también al mismo tiempo, esa salida, de cuando llega Plutón a Acuario, lo que vemos es como, digamos, oye, que la era de Acuario no era hace tanto, es que es ahora, porque estos ciclos han llegado ahora, esto que ha dado lugar a la pandemia mundial, ¿no? Han sido el comienzo de ciclos planetarios, y esa llegada a Acuario de Plutón, yo lo veo un poco como algo que siempre no, vamos a llegar a un mundo mejor, siempre se dice, nunca ocurre, se ha dicho en todos los finales de siglo, se ha dicho, pero esta vez parece que la astrología sí que apunta, ¿por qué? Porque Acuario es un signo muy humanitario, es un signo mental, es un signo capaz de ponerse en valores muchísimo más globales y de justicia. Entonces, parece que estamos viviendo los coletazos un poco también, como tú decías, incluso de un sistema. Y que no es que haya llegado, pero que está ya ahí, que parece que sí, que verdaderamente, según la astrología, pues sí que llega a un nuevo mundo. Sí que lleva a un nuevo mundo, más humanitario. Ahora, no hemos acabado estamos finalizando este viejo mundo aún. O sea. Muy bien, muy bien. Pues yo también me gustaría dar un feedback de esa entrada de Plutón en Acuario, ¿no? El cierre de Plutón en Capricornio sí que es el cierre del sistema mundial. De hecho, se está reseteando el sistema mundial, ¿no? Para mí es una obviedad, indistinto de cómo conceptualicemos toda esta movida que ha pasado en el mundo en el 20 y continúa en el 21. Todo esto se está aprovechando para irnos hacia un nuevo sistema, ¿no? Más acuariano,
más digital, más redes sociales, más pantallas, más si puedes verte por pantalla, no te veas en persona. Bueno, toda la corrupción que se ha mostrado a nivel capricorniano, es decir, toda la corrupción que se ha mostrado en las estructuras de poder, como los que manejan los hilos de las estructuras a nivel económico, bancos internacionales, organizaciones de la salud, organizaciones políticas, todos los organismos potentes de autoridad han mostrado su parte sombría. Estamos como viendo esa información gracias al flujo de internet. Nos controlan más, pero también nosotros averiguamos más cosas, ¿no? Y ahí puedes ver el Plutón en Capricornio, pero cuando Plutón entre en Acuario, hará lo mismo que hizo en Capricornio y en Sagitario. Con Plutón en Sagitario se evidenció la corrupción de las filosofías y las religiones. Quiero decir que sí, que tú puedes tener mucha religión, mucha filosofía, pero seguimos siendo seres inmaduros, y muchas veces los que están en los puestos de autoridad, por ejemplo, cuánta gente está en puestos de catedráticos de filosofía y no han salido a luchar contra la censura. Pues eso es la corrupción de las universidades y las cátedras filosóficas e intelectuales. ¿Cómo que los intelectuales del mundo no están luchando contra la censura? Por ejemplo, eso es absolutamente inmoral, Plutón en Capricornio. ¿Qué pasa cuando los líderes de las religiones se demuestra que vean violando niños? Plutón en Sagitario, quiero decir. Y cuando Plutón llegue a Acuario pasará lo mismo. Empezaremos a ver la corrupción, por ejemplo, cosas que ya están sucediendo pero no se hablan, que somos adictos a las pantallas, adictos a las tecnologías, que estamos convirtiéndonos en gente inepta de comunicarnos emocionalmente porque nos comunicamos demasiado mentalmente. Quiero decir, Plutón hace una purificación, pero si queremos elevarnos, si queremos alcanzar una energía Schulman, una quinta dimensión, una sociedad más justa, con el corazón y la mente más alineados, tendremos que ver la sombra primero, porque tú no puedes limpiar un jardín sin tomar conciencia de toda la basura que hay acumulada. Y Plutón hace eso. Entonces Plutón nos va a mostrar, en principio nos va a mostrar mucha información de cómo funciona realmente el sistema, porque Acuario es la mente profunda y nos va a dar verdaderamente mucha información, pero nos va a enseñar mucho de la ingeniería social, de cómo la sociedad está dominada y manipulada mentalmente, es decir, cómo se nos manipula la mente, las mentalidades de cada época, ¿no? Como en unas épocas nos educan para ser machistas, en otras para feministas. O sea, nos va a traer mucha comprensión de lo que es la manipulación mental, la ingeniería social, pero eso, que empieza viéndose con la sombra, te va purificando. Quizá ahora estamos más preparados para buscar la esencia de una religión al saber que todas acaban siendo un poco controladoras, un poco dominantes, un poco egoicas. Quizá podemos crear políticas más puras, más justas, ahora que sabemos que han sido dominadas de una manera injusta. Cuando Plutón nos evidencie cómo se nos manipula mentalmente y se nos reprograma por las películas, por el cine, por el sistema educativo corrupto, podremos purificar todo eso. Es decir, que no lo pongo tan bonito tan rápido, pero que sí, que digamos que el final de un ciclo te prepara para una purificación, pero hay que vivir todo ese Plutón. Para mí, Plutón en Acuario nos va a demostrar las mentiras de la ciencia. Quiero decir, la ciencia tiene un sistema muy válido, pero como la ciencia está secuestrado por el dinero y por las élites, acaban habiendo muchas mentiras, y para mí muchas van a caer con Plutón en Acuario. Y hay gente que está cuestionando muchos paradigmas científicos que el tiempo dirá cuáles son verdaderos y cuáles no, pero todo eso va a ser una temática importante. No sé, pongo un ejemplo. Hay quien dice, por ejemplo, que la mitad de las historias de la NASA son ficticias. Pues veremos o no si eso es verdad o no, pero son temas de un Plutón en Acuario. Acuario es el espacio. Oye, ¿existe la vida extraterrestre? ¿Nos manipula? Esos son temas también de Plutón en Acuario, ¿no? Formar parte de Acuario. Si Tauro mira al suelo, Acuario mira al cielo, ¿no? Y con Plutón es como, vamos a empezar a hablar profundamente en serio de qué relación tenemos con el resto del cosmos, ¿no? Y
¿se nos manipula, no se nos manipula? ¿Y qué está pasando, no? Es muy interesante el cambio de paradigma hacia Acuario, ¿no? Y que empiece con un Plutón, que podía haber empezado de otra manera, pero no. O sea, ya tenemos ahora está muriendo la era de Piscis y están haciendo la de Acuario, pero el Plutón en Acuario, que si no recuerdo mal, pero no estoy seguro, me suena que era en noviembre del 2024. O sea que en 2025 ya estamos ahí como muy en un mundo mucho más acuariano que se va a ir profundizando. Plutón en Acuario también me está sonando, pero es un poco más intuitivo, ¿no? O sea, Acuario es el signo de lo humano. Entonces, yo creo que es cuando el ser humano también vamos a saber mejor quiénes somos. Que hemos estado a lo largo del siglo XX, estuvimos comprendiendo nuestras limitaciones, ¿no? O sea, sobre todo pues con las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, que ya había comentado un poquito antes, las filosofías del inconsciente, es decir, el ser humano se puso a ser muy consciente de sus propias limitaciones y de que no tenía que estar con tanta confianza en la razón, en lo funcional, pues eso, lo industrial, la efectividad, ¿no? Ahí en el siglo XX empezamos a darnos cuenta un poco de esto, ¿no? El materialismo, todo eso empezó a ponerse en tela de juicio. En el siglo XXI, con este Plutón en Acuario, es difícil saber, pero yo creo que es cuando realmente me da la sensación, pero ya digo casi intuitiva, de que es cuando vamos a llegar a un nuevo tipo de comprensión distinto de nosotros como humanos basado en la mente. Porque otra cosa es que en la era de Piscis pues hemos integrado cuestiones de las emociones, de lo astral, de muchas cosas que bueno, que tienen de positivo y de negativo, ¿no? Pero también con lo emocional hay un montón de corrientes colectivas que tienen como un poquito de miasmas asquerosas, astralizaciones así un poco de ideas confusas y distorsionadas por el agua, ¿no? Por el agua, quiero decir, Neptuno, era de Piscis, tiene también el problema de el autoengaño, y Acuario es más la mente, ¿no? Es mucho más la mente y un nuevo, es decir, un humanitarismo más mental, más de justicia social, porque también lo conlleva Urano, ¿no? Pero está claro que también con todas esas limitaciones que tú dices, que como siempre es verdad que, o sea, que no va a ser todo la maravilla ahora, llega Plutón ahí, que no sé si era un poquito antes de donde decías, pero no lo sé, porque no me acuerdo de la fecha exacta, pero también, estamos ahí de estamos que no queda mucho, puertas, ¿no? A las puertas. Y eso que también, pues eso, que no va a ser ahí, la maravilla, porque nunca, la historia siempre ha demostrado que todo es paulatino y que sí que hay cambios en los que hay un antes y un después, y la astrología sí que nos ha dicho que hay un antes y después con esto que ya ha ocurrido, estábamos en ese antes y después de estas conjunciones planetarias que hubo, porque que son las que coincidieron con la pandemia, con el comienzo de la pandemia, ¿no? Entonces, la astrología nos dice ahí que cada una de esas conjunciones entre planetas que hubo es el inicio de un ciclo bastante grande, y luego esos ciclos planetarios se van cruzando. Es decir, en síntesis, que la astrología nos está diciendo que claro, que verdaderamente hemos empezado un nuevo ciclo, muy, no como en plan, venga va, que ahora todo va a cambiar radicalmente, no, eso es una ingenuidad, pero sí que hay cambios sustanciales de verdad, porque son ciclos que de verdad han comenzado y que van a durar bastante, ¿no? Sí, fíjate que estabas comentando que Acuario es el signo del ser humano, ¿no? Es verdad que te ves los dibujitos de los signos del zodiaco y cuando llegas a Acuario tienes un ser humano, ¿no? Ahí con esas vasijas que mueven energía, que mueven pensamiento, bueno, conciencia, ¿no? Yo diría que con Plutón en Acuario va a darse esa comprensión antropológica real de cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Es curioso que ahora que está
a punto de entrar ese Plutón en Acuario, ¿no? Que Plutón suele estar una media de 20 años en un signo, haya tanta información cuestionando que la historia de la humanidad que se nos ha contado sea real, ¿no? Pongo algunos ejemplos, ¿no? Se han encontrado huesos de gigantes, pero nuestra historia oficial en el colegio no dice nada. Se han encontrado cráneos gigantes, pero la historia oficial no dice nada. Hay muchísimos templos y pirámides muy, muy, muy difíciles de construir, por no decir imposibles, sin una ciencia, un conocimiento y unos medios tecnológicos adecuados. Quiero decir, hay tantas pruebas que la historia que se nos ha contado de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra historia se ha mentido, que ese Plutón en Acuario va a seguir ahondando en cuál es nuestra verdadera historia, y por tanto el conocer y comprender cuál es la historia real del ser humano nos va a acercar también a saber realmente quiénes somos nosotros, ¿no? Y ahí sabremos realmente dónde están los extraterrestres, dónde estamos nosotros, en qué sentido, si esto es un experimento de alguna civilización o no. O sea, iremos comprendiendo realmente con mucha más perspectiva y una información más. Se irá desvelando realmente la historia del ser humano, cuál es, y lógicamente eso nos dará una información correcta para poder crear una civilización más justa para con nosotros, ¿no? En el camino de esos ideales acuarianos. Y para ir cerrando, ¿no? Que se nos está alargando un poquito el vídeo, yo os diría que para todo ser humano que quiera evolucionar espiritualmente, para todo ser humano que quiera ordenar su experiencia humana, sus procesos internos, saber quién es, qué has venido a hacer a la vida, ya sea una comprensión interna de quién soy yo, qué he venido a ser, qué he venido a desarrollar, en qué momento estoy de mi camino, qué es lo que la vida me está pidiendo, ya sea visiones más colectivas, ¿no? Quién es la humanidad, qué tenemos que integrar como especie, qué proceso estamos viviendo. He estudiado psicología, filosofía, esoterismo, me considero una persona muy investigadora. Dudo mucho que haya un conocimiento y una técnica tan potente como la astrología para el despertar de la conciencia individual y colectiva. De verdad que si eres una de esas personitas que buscas evolucionar, crecer, poner amor, poner sabiduría, indudablemente te recomiendo que te acerques a la astrología y que la integres en tu vida. De hecho, está sucediendo en el mundo, ¿no? Está habiendo un reencuentro, cada vez hay más astrólogos en el mundo, cada vez hay más personitas en el mundo aprendiendo astrología, y es normal porque dentro de este proceso de despertar del ADN, de la conciencia humana que está sucediendo, porque es la época astronómica de que esto suceda, la era de Acuario es uno de los puntos del ciclo del despertar de conciencia, también la era de Leo. Pues te recomiendo que sí, que hagas de esta herramienta parte de tu vida para iluminar el camino. Personalmente yo enseño astrología, formo astrólogos, en cursos pequeños, en formaciones más serias, más rigurosas, y si quieres compartirlo conmigo, pues será un placer acompañarte en integrar esta maravillosa herramienta en tu vida. Y bueno, para mí ha sido un placer charlar con mi hermano. Pues para mí también, ha estado muy bien. Ya habíamos hecho algunos vídeos y hace tiempo que tocaba hacer otro. La verdad es que nos apetecía mucho. Y nada, hoy ha surgido, hemos tenido el tiempo y me alegro un montón. O sea ¿Alguna reflexión que quieras añadir? No, más o menos, pues eso, que la astrología dice de sí misma que es el mapa de la realidad. Bueno, ahí queda eso. Es una hipótesis, es algo a poner a prueba o... En fin, acabo con esa idea y ya está. Pues totalmente conforme con mi hermano.
es incluso más que el mapa del ser humano, ¿no? Es el mapa de la realidad. Lo más cercano que tenemos a tener un mapa que nos oriente en la mayor perspectiva posible es la astrología. Y a mí me fascina de la astrología que es muy dúctil, porque la puedes usar para guiarte a un nivel muy espiritual, pero es que se la pones en manos de una persona terrenal y es igualmente eficaz. Oye, no me hables del alma, no me hables de tal. Oye, es un buen momento para invertir este dinero, me va bien, abro el negocio, no lo abro, te da esas respuestas. Pero quieres verlo desde un punto de vista más profundo, no me hables solo de fuera, dime realmente qué se mueve. También. Entonces, realmente es una herramienta impresionante y hemos querido compartirla con todo nuestro cariño. Pinceladas, no había ningún guión, no había nada preparado, hemos querido que tuviera esta frescura de simplemente dos astrólogos, dos pensadores charlando y compartiéndolo con todos vosotros, así que os mandamos un fuerte abrazo y que nos vaya a todos muy bien en este proceso de despertar, de renacer y que lo podamos disfrutar entre tanto. Eso es. Un abrazo.